Es momento de tomar conciencia, conocer que nuestras acciones tienen una reacción en el planeta. Infórmate con Carlos Cimental, el naturalista. Gracias, Daniel, y pues bienvenido al público que sigue esta sección de Naturalista, que como dices, hoy es día jueves, pero aquí estamos. Y fíjate, Daniel, que buscando el tema para este naturalista del día de hoy, pues resulta que casualmente en este día es 20 de julio, que es un aniversario más de la conmemoración del alunizaje, o la primera vez que el hombre pisó nuestro satélite natural, que es la Luna. Esto fue el 20 de julio de 1969, y por eso dije, bueno, vamos a elegir este tema, porque pudiera parecer, para quienes lo vivimos eso, nos puede parecer como algo trillado, pero resulta, Daniel y público que nos escuchan, que ahorita hay muchos jóvenes, hay muchas generaciones pues que no conocieron, no vivieron este hito histórico que fue la primera vez que el hombre pisó nuestro satélite. Entonces por eso dije, vamos a tocar el tema de este aniversario de los 54 años, y pues resulta que este alunizaje se llevó a cabo, como dije, el despegue del Saturno V, que así se llamaba el cohete que llevó a los astronautas a salir de la órbita terrestre, porque hay que decirlo, este cohete tenía varias etapas, y ese cohete despegó de Houston, allá en Texas, en Estados Unidos, el 16 de julio de 1969, como estamos viendo en este flyer que estamos viendo aquí en este momento. Y el 19 de julio de 1969 se desprendió la última etapa y empezó a orbitar la Luna, este cohete. Aquí hay datos muy interesantes, porque resulta que para que el módulo lunar pudiera aterrizar, o la nave espacial esta que se llamaba el módulo de mando, o también se le llamaba Columbia, pudiera estar orbitando a la Luna, tuvieron que pasar 5/6 partes del recorrido para que entonces esta nave entrara a lo que se le llama aquí lo tengo el dato, la gravísfera lunar, o sea que es la atracción de la Luna, ya que mientras la Tierra seguía trayendo al cohete, que estamos hablando de 5/6 partes del trayecto, pues entonces estaba bajo el influjo de la gravedad terrestre, pero a 1/6 parte que le faltaba el recorrido, ya la nave empezó a ser atraída por la gravedad lunar, ya que el punto de gravedad se encuentra más cerca de la Luna que de la Tierra, sobre el cual estos dos astros están dando vueltas uno sobre otro. Mucha gente piensa que la Luna da vueltas sobre la Tierra, pero no, los dos dan vueltas sobre un punto gravitatorio en común que se encuentra más o menos a 5/6 partes entre los dos astros, entre los dos cuerpos celestes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta primera etapa, este cohete, el Saturno V, la primera etapa estaba alimentada por queroseno, y esto es muy interesante porque el queroseno requiere, como todos los combustibles, oxígeno, pero ese oxígeno lo podía obtener de nuestra propia atmósfera. Sin embargo, las otras dos etapas, como en el espacio no tenemos oxígeno, pues tenía que llevar un combustible líquido que era oxígeno junto con hidrógeno, y al combinarse los dos elementos, tenía el impulso para seguir su trayectoria hacia el satélite. Todo esto tiene que ver, amigos, con conocer perfectamente las leyes gravitacionales, esas que hace mucho tiempo puso sus leyes Isaac Newton. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el espacio, al no haber este oxígeno, pues los otros módulos, o mejor dicho, las otras etapas, tenían que llevar su propio oxígeno. ¿Y cómo iba el oxígeno Pues a altas presiones y a bajas temperaturas. ¿Para qué? Pues para poder llevar la mayor cantidad posible de oxígeno junto con el hidrógeno, que fue lo que impulsó en las siguientes etapas a esta nave espacial. Y pues también hay que reconocer quiénes fueron los primeros humanos que estuvieron cerca. Bueno, hubo un ser humano que estuvo cerca de ahí, pero nunca llegó. Nos referimos a Michael Collins, que él fue el comandante, o el piloto, mejor dicho, del módulo de mando, que se llamaba Columbia. Este módulo de mando fue el que se quedó dando vueltas en la Luna, mientras lo que llamábamos el módulo lunar iba junto con el primer astronauta que pisó la Luna, que fue Neil Armstrong,
y junto con Buzz Aldrin, que era su piloto, son los que pudieron descender al satélite, a la Luna. Y el capitán, o mejor dicho, el comandante de esta misión, al ser Neil Armstrong, fue el que tuvo el privilegio de poner el primer pie en la Luna. Y es famosa su frase que ahorita estábamos viendo aquí en las presentaciones, fue que es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Esa fue la frase que quedó y que todos escuchamos. Yo recuerdo muy bien, yo tenía apenas 10 años, en el 69, y yo recuerdo que todos estábamos expectantes cuando el primer paso que dio el hombre, porque lo primero que hizo Neil Armstrong fue prender una cámara que estaba ahí afuera de su nave espacial. ¿Para qué? Para que se pudiera transmitir a toda la humanidad este gran acontecimiento. Yo recuerdo perfectamente, además esto, amigos, se dio en el marco de la Guerra Fría. Había una guerra, le llamamos la Guerra Fría, la que se dio entre Occidente, representado por los Estados Unidos, y lo que es el mundo socialista, representado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy conocida como Rusia. Entonces todo esto se dio porque había una carrera para ver quién llegaba primero a la Luna. ¿Cuál de los dos ideologías? Acuérdense que una es una ideología socialista, los rusos, y la otra ideología capitalista, que eran los Estados Unidos. Así es que al final de cuentas ganaron, digamos, esta lucha por ver quién conquistaba a la Luna, la ganaron los Estados Unidos. Hay muchísimos datos muy interesantes. Ojalá y a los jóvenes que les gusta la física se pudieran dar un chapuzón de todo lo que implicaba, por ejemplo, cuando el módulo lunar, perdón, el módulo de mando estaba detrás de la Luna, perdía comunicación con la Tierra totalmente. Eran momentos en que en los centros de comando que estaban en Houston, en la NASA, eran momentos de gran expectativa porque durante 20 minutos no se sabía qué estaba pasando con los astronautas. Y todo esto nos da una idea de la gran proeza que se hizo. Además hay que decir una cosa, la computadora que estaba, ahorita cualquier computadora de bolsillos que nosotros tenemos, cualquier teléfono de esto, tiene mucho más capacidad que la computadora que llevaba a bordo. De hecho está la anécdota que se las cuento, de que cuando iba a aterrizar en el Mar de la Tranquilidad, la nave Eagle, o el módulo lunar que le llamábamos, al ver el comandante Neil Armstrong que iban a aterrizar en una zona muy pedregosa y muy escarpada, tuvo que desconectar la computadora y poner el piloto en semiautomático para que él también pudiera hacer las correcciones, si no, se hubieran matado. Estos son, la verdad, hay muchas anécdotas de esta gran proeza del ser humano que, repito, con las herramientas mucho más limitadas que las que tenemos ahorita. Y además se ha generado todo un mito en torno a esto, de que si es real, que si fue grabado. Con las tecnologías han tratado de descifrar el video, que si fue en un estudio, que si fue montado. Y la pregunta que yo le hacía cuando platicábamos del tema, ¿y por qué no hemos vuelto a la Luna? Bueno, porque es muy costoso, ¿no? Y luego, no tiene caso. Yo creo que no tiene caso porque se dieron cuenta que no hay nada. Pues o sea, ya pues no hay petróleo, ¿no? Si hubiera petróleo estoy seguro porque que ya estarían, ¿no? Pues o algo que fuera de valor. Pero para la ciencia sí fue muy importante. O sea, pues siempre es bueno saber ¿a qué fueron por la Luna? Por unas piedras. O sea, fue todo lo que trajeron, unas cuantas piedras. Ya después, bueno, se hicieron muchos experimentos. Allá se dejó, le repito, no podemos aquí, Daniel, todos los datos que se pusieron ahí, pero pues, por ejemplo, se puso un espejo reflector para que pudiera reflejar, valga la redundancia, un rayo láser que se lanzaba a la Tierra para ver con precisión la distancia que hay, estos 330,000 kilómetros que hay desde aquí hasta la Luna. Entonces, para eso sirvieron esos pequeños experimentos, pero muchas veces las dudas, Daniel, es porque la bandera no se movía. Pero pues allá no hay viento, no hay gravedad. Entonces, bueno, sí hay gravedad, es de una tercera parte de la nuestra, pero claro que hay muchas dudas. Pero las pruebas ahí están. Quien quiera seguir con esto de los complots, pues puede seguir con eso, ¿no? Ya dependerá de cada quien. Pues los rusos seguramente dicen que pues no que fueron puras mentiras, pero ahí están los datos. Así es, interesante sin duda y un gran hecho que marcó a la humanidad. Remate, Carlos. Pues el remate va a ser acerca de la negación de Pemex de este derrame de combustible que hubo allá en la sonda de Campeche. Nuevamente minusvalúan la información, minimizan los daños, nadie se hace responsable. Vivimos en un gobierno donde nadie se hace responsable de nada. O sea, todo lo que pasa es culpa de los extraterrestres. Han de ser culpa de los selenitas.
que así se le llaman a los habitantes posibles que pudiera haber en la Luna. Ellos tienen la culpa seguramente. Bueno, pues no hay que dudar ninguna hipótesis con este gobierno, ¿no? Los ovnis fueron. Todo puede ser posible. Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima semana. Si Dios quiere, Daniel, gracias por acompañarnos.